arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio. Platicando con... Conduce Arnet Pérez, Platicando con... No te lo pierdas. Y pues nos estaba comentando entonces la función como cronista municipal. Bueno, creo que comentábamos la situación propia de que el cronista además debe de también innovar. Por ahí el gobierno del estado tiene en proyecto algo que nos parece muy interesante, que ya es una monografía con el formato multimedia. Eso pudiera precisamente contrarrestar un poco la situación de que los mexicanos no leemos, pero sí somos muy dados al tipo de película, ¿no? Por eso pues, hay tanta venta de películas, ¿no? Precisamente porque nos gusta más ver la imagen. Entonces creo que ese formato multimedia sería algo que pudiera beneficiar precisamente a los habitantes y que a través de ese formato sea más interesante para ellos el conocer, el saber mucho más de lo que existe dentro de su municipio. Así es, yo creo que llevar un poco más el interés de niños y adultos a la historia con esas nuevas herramientas. Así es. Aparte de que dentro de la reforma educativa se establece ya que en las primarias se tenga una materia, por decirlo de alguna forma, que se refiera precisamente como identidad municipal. Entonces ahí va a ser muy importante precisamente la labor del cronista de cada municipio. De cada municipio. Así es. Porque ahora, bueno, lo que es este ciclo escolar tienen un libro que es Estado de México y pues con la historia de cada municipio y con muchas cosas, pero sí pues marca una función importante la del cronista en el ámbito municipal. Sí, porque además no es tan solo el hecho de hacer una monografía, sino que hemos reiterado a las escuelas que en cualquier momento que ellos necesiten que el cronista vaya a la escuela con algún grupo, con algunos grupos, pues lo hagan precisamente a través de la presidencia municipal. Para mí sería muy grato pensar que durante el año lectivo pudiera yo ir a 30, 40 escuelas, ¿verdad? Sería algo fabuloso porque me encanta. Además de que los alumnos en muchos de los casos, lo he visto, cuando están con sus maestros a lo mejor son muy inquietos, pero cuando ya llega una persona que no está cotidianamente con ellos, se comportan de otra forma y le ponen mucha atención. Y lógico también hay que saber que también trabajar con alumnos de primaria debe de ser una plática interactiva y amena y que no vaya más allá de los 45 minutos, porque si no empieza ya el tedio y todo eso y ahí se pierde todo lo que tal vez pudiera haberse enseñado. Así es, sí. Pues nos comentaba de sus nuevos proyectos y las monografías que son parte fundamental ya de la historia de los municipios. Como bien decía usted, ya no se quedan solo en las personas pues adultas o mayores de las comunidades, sino ya hay algo escrito que se va leyendo de generación en generación. Y de que también nos estaba comentando, monografía para niños. Bueno, aquí había una persona que decía que por ideas no paro, por dinero menos, lo que pasa es que no quiero hacerlo, es todo, ¿no? Entonces, como ideas hay muchas. Dentro del proyecto que yo planteé al municipio actualmente cuando entro como cronista, es la edición de la monografía, la edición de un libro y la edición de una monografía para niños, entre los cuales escogimos precisamente dos figuras que en base a caricatura empiezan a dialogar, que es un cerro, porque Coatepec eso es lo que significa, ¿no? Y una viborita, ¿sí? Entonces Coat es culebra y Tepet cerro. Entonces Coat y Tepet se enfrascan en una plática
y van sacando y rememorando la historia de Coatepec, entonces en base a caricaturas. Entonces también es otro proyecto que esperemos tengamos la oportunidad de llevar a cabo, y que tal vez también pudiera atraer todo ese público, esa parte de los habitantes, como son los niños de la primaria, y que nos diera el resultado que se necesita, que tengamos en todos nuestros pueblos el conocimiento, porque desafortunadamente también hemos visto ya dentro de lo que es la estructura de los cronistas, que hay muchos escritores españoles, alemanes, ingleses, que han editado libros y que tal parece que saben más que nosotros. Entonces, como que es ilógico. Así es. Y seguíamos platicando sobre pues esas interesantes historias del municipio, y alguna que recuerde que nos quiera compartir. Bueno, dentro del proyecto que existe de los cuentos, leyendas, cuentos y sucesos extraños en Coatepec, hace muchos años en un pequeño folleto empezamos a publicar sobre leyendas, y vaya que hay situaciones muy extrañas que no tienen una explicación, o no le hemos encontrado una explicación lógica, y eso siempre ha sido algo que a la humanidad, al ser humano le ha traído lo desconocido, ¿no? El inventarse algo que no sabe uno qué es lo que va a pasar, dentro de lo cuales hay leyendas pero a granel. Yo recuerdo la más comentada es hace poco sucedió en el jardín municipal. Eran como las 7 de la tarde, y van caminando unas personas de norte a sur, y de repente ven en lo alto algo así como un platillo, pero a tan gran velocidad que ellos creyeron que se iba a estrellar ahí en el jardín. Inclusive algunos se hincaron y pensaron que ya era el fin. Y nada más de repente desaparece este artefacto, y todo el mundo se quedó, que no sabía qué es lo que realmente había pasado, porque en su mente estuvo que iba a estrellarse ahí, y no nada más una persona, sino varias personas son las que cuentan y son testigos de ese hecho. ¿Qué es lo que pasó realmente? Nadie pudo dar una explicación lógica. Y así como eso, hay muchas cosas muy interesantes, y cada pueblo tiene sus propias leyendas. Hay una leyenda muy generalizada que es la Llorona. Anoche teníamos por aquí una preposada, y estábamos comentando entre algunas gentes de las que vinieron aquí a casa, amigos de la familia, de algunas situaciones que les tocó ya vivir en este momento, en esta época. No, la Llorona es de la época prehispánica, ¿sí? Moctezuma la escuchó dentro de la ciudad. Lo único que era que no decía, ay, mis hijos, decía, ¿qué será de mis hijos? Porque de acuerdo a esta leyenda estaba previendo la llegada de los españoles, y que iban a masacrar a los oriundos de Tenochtitlan. Sí, entonces la leyenda de la Llorona es una de las leyendas más antiguas, porque se va a la época prehispánica o precuautémica, como dicen ahora los nuevos historiadores. Y creo que en Iztapan, en Tonatico, en Pilcaya, en Zacualpan, existe una leyenda sobre este gran personaje, la Llorona. Entonces, eso es muy interesante, rescatarlo, y pues que la gente lo sepa, ¿no? Sí, porque las nuevas generaciones como que son muy escépticas en ese sentido. Sin embargo, yo en lo personal he sido partícipe de 2 o 3 cosas que son increíbles, y que cuando esté el libro, Cuando esté el libro, vamos a comentarlo. Okay. Sí, porque ya me iba a adelantar y decía, pues denos la exclusiva. Pero bueno, esperaremos un poquito a que esté ese libro, y lo vamos a estar esperando con ansia, ya después de Seguramente este que sí. adelanto.
Seguramente que sí, porque ya hemos platicado y creo que hay mucha intención en sacarlo, editarlo, pues, para que pues, la gente lo pueda adquirir y pueda enterarse de muchas cosas, no nada más de la cabecera, sino precisamente de los pueblos, de las comunidades. ¿Y en qué tiempo más o menos cree que...? Híjole, yo quisiera que ya fuera para unos pocos días, pero también desafortunadamente el costo de la edición de un libro es caro. Y lógicamente, como comentábamos hace rato, a veces el municipio tiene otras cosas más prioritarias. Y pues estamos hablando con el señor presidente, hay muy buena intención, esperemos que en 2 meses, 3 meses pudiera ya salir. Si por alguna razón se adelantara, híjole, sería algo fabuloso. Así es. Y las monografías que comenta, la que ya se editó anteriormente y alguna otra, ¿dónde las podemos conseguir? Desafortunadamente ahí está una de las grandes cosas. De la primera monografía se hicieron 2000 ejemplares y la verdad que no hay uno solo. De la segunda se hizo una edición de 1000 monografías y el ayuntamiento de esa época las regaló, no las vendió, las regaló. Y hay algo muy chistoso ahí, tal vez. Le decíamos a la gente, oiga, venga, le vamos a regalar un libro. Dice, yo, ¿para qué lo quiero? Y de esa edición ya también agotada. Yo las tengo en fotocopias, pero es lo único que pude... Con que haciéndole a la piratería, ¿verdad? La verdad, tengo que aceptar, reconocer mi piratería. Y fue la única forma en la que pude tener un ejemplar, porque realmente fue como que te lo presto y ya. Entonces, pues no vi otra opción porque ya había justamente hecho esa pregunta de dónde puedo conseguir una... Sí, no hay. Desafortunadamente, para las nuevas, para las personas que quieren adquirirla, ya no van a poderla adquirir. Y digo, por otro lado, qué bueno, porque eso habla de que la gente también está ávida de leer, de comprar el libro, y sobre todo cuando se trata de nuestra tierra, ¿no? Es lo más interesante. Arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio. Platicando con... Conduce Arnet Pérez. Platicando con... No te lo pierdas. Tenemos una duda y pues igual y es una curiosidad esta pregunta, y es la entrada principal de lo que es la capilla de la parroquia aquí en Coatepec. Su entrada es hacia el sur, no hacia el norte, no hacia el oeste. ¿Cómo es que se da esa ubicación o por qué la construcción de esa puerta? Bueno, existía una creencia de que el templo se había construido con la entrada principal viendo hacia el sur, que la razón era que había 2 familias, apellido izquierdo, la familia del lado de arriba y la familia del lado de abajo, que cuando se construye el templo, la familia del lado de abajo dio más dinero para la construcción que la familia del lado norte. Empezando por ahí, es ilógico pensarlo porque la familia del lado sur, de los izquierdos del lado sur, no tenía la capacidad económica como las del lado norte. O sea, desde ahí empieza una contradicción, porque en realidad quienes tenían más dinero eran los del norte y hubiera quedado la entrada hacia el norte. Bueno, yo también me quedé con esa situación algunos años, pero como decíamos, hay que investigar, hay que sacar el porqué. Y no me satisfizo eso de que la familia de abajo, que la familia de abajo. Entonces pensé en algo un poco más claro. Agarré un metro y empecé a medir el templo, ¿sí? Y luego lo ubiqué para el lado de la plaza, la entrada hacia la plaza. Resulta que si lo hubieran hecho así, el templo no hubiera estado bien, porque el terreno donde está construido es más corto
viendo hacia el lado poniente. Algo les falló ahí cuando hicieron el proyecto, porque el anterior, este es el tercero, ya hubo dos más anteriormente ahí en ese mismo lugar. Entonces el segundo sí estaba orientado hacia el poniente, la entrada principal daba hacia el jardín, pero era más chico el templo. Entonces aquí se avientan con un templo grande y a la hora de ubicarlo en el terreno resulta que la puerta de la entrada del templo hubiera quedado prácticamente en la calle. Entonces, ¿cómo corregirlo? Bueno, pues vamos a voltearlo, vamos a poner la entrada hacia el sur porque el terreno es más grande precisamente de norte a sur. Entonces creo que eso es más lógico por la situación que comento, que si hubiera sido por dinero hubiera quedado precisamente la puerta hacia el lado de los izquierdos de acá y no hacia abajo. A ver si con eso ya se disipa un poco la duda. Mire, pues qué buena respuesta, y en verdad que se nos abre ya el panorama un poco más acerca del porqué de esta ubicación, y así es más lógica la ubicación por el terreno. Así es. Que por eso. ¿Y qué familias son las, digamos, como o los apellidos de Coatepec? Bueno, pasa aquí un detalle, ¿no? Realmente pocas son las familias que quedan de las primeras que llegaron acá. Han desaparecido muchos apellidos. Les mencioné, por ejemplo, Diego Villaseñor, Sainz, y son apellidos que ya no, el apellido Puga, en fin. Sin embargo, prevalecen algunos como son, por ejemplo, los Hernández, la familia Hernández, la familia Juárez, la familia Bernabé, la familia Díaz, pero los Díaz de Coatepec, porque hay días de Ixtlahuaca y hay días de Chiltepec, pero entonces no se ha averiguado plenamente si forman parte de un tronco común. Sin embargo, al parecer creo que no hay mucha relación familiar con ellos. Estos son los que realmente ahora prevalecen, los Hernández, los Juárez, los Bernabé. Luego ya llegan familias como son los Lagunas, hay una parte de Coatepec que se llama el Cedrito, y San Luis, donde Guadarrama Lagunas, o Giles Guadarrama, o Guadarrama Giles, en fin, ya se entremezclaron. Entonces las familias más de apellido más antiguo en Coatepec, pues son pocas ya, y han desaparecido mucho más apellidos, porque hemos hecho una investigación. Cuando dentro de la familia normalmente nacen puras mujeres, en la siguiente generación se pierde el apellido, y así ha pasado precisamente con la desaparición de varios apellidos que eran muy comunes aquí en Coatepec. Y pues bueno, podría decirse, cambiando un poquito del tema de los apellidos, ahora me gustaría platicar sobre a lo que se dedicaban las personas de aquí de Coatepec desde las primeras pues familias aquí. Bueno, en principio, antes de la llegada de los españoles, lógicamente era el maíz, frijol, haba, chilacayote y todo. Que por cierto, ya que saqué el tema, hay un platillo regional de Coatepec, el pepeto, que era una sopa vegetariana, o sigue siendo una sopa vegetariana, cuya paternidad está entredicho entre Almoloya, Coatepec, hasta Iztapan le quiere entrar, Villaguerrero y Tenancingo. Sin embargo, pues creo que no es tanto el hecho de dónde se dio, porque finalmente en toda esta región se cultivaba lo básico, ¿no? Lo que es el maíz, el haba, el chilacayote, que son la base esencial de esta sopa, ¿no?
ahora ya hay una gran variedad, porque Sí. por ejemplo en Tenancingo le ponen mayonesa, en Almoloya le ponen camarones, y aquí en Coatepec ya se le agregó carne de codillo, Carne. ¿sí? Y luego se le adereza con queso, en fin. Pero finalmente creo que resultó o se dio simultáneamente en toda una región donde existía lo básico. Lo básico ¿sí? para hacer. Entonces, cuando llegan los españoles, traen ya como parte ya de la modernidad, por decirlo de alguna forma, en primer lugar, las siembras ya no de temporal, sino ya empiezan a utilizar precisamente las aguas rodadas de los ríos, y Coatepec inicia precisamente con la siembra de algo que le dio nombre a Coatepec harinas, el trigo. En 1690, a través de una autorización del virrey en turno, se le autoriza a los habitantes de Coatepec que construyan molinos de trigo a base de óxido de agua. El oxidar el agua quiere decir usarla y dejarla correr. Entonces, en 1710 más o menos, terminan de construir el primer molino, que se ubicó en la parte oriente de Coatepec, y empiezan a hacer el proceso de moler el trigo para sacar la harina. Tal vez unos 50 o 80 años después se construye el segundo, y luego se construye un tercero, un cuarto y un quinto molino. Sé que hubo 5 molinos aquí que se dedicaron precisamente a la molienda del trigo, y con tan buena calidad de la harina que inclusive se llevaba a Acapulco en recuas de animales, cargaban los animales, y la gente se dedicó precisamente a transportar a Acapulco la harina, y de ahí la subían en las naos chinas y se la llevaban para el oriente, para Manila, las Filipinas, hasta allá fue a dar nuestro producto. Esa era una actividad, la arriería y el transportar mercancías. Pero también comenzaron a dedicarse a la elaboración de algunas artesanías. Actualmente, en aquella época era un trabajo como cualquier otro, pero era la elaboración de zarapes de lana, luego la elaboración de comales de barro, la elaboración de canastas de mimbre, la elaboración de teja, ladrillos y una serie de objetos para la casa en la parte de Cochisquila. Y también, además, hubo muchos carpinteros que se dedicaron a fabricar, por decir, ventanas o puertas, pero se iban precisamente rumbo hasta Oaxaca. Hasta allá llegaron con la estructura, ya nada más le medían, le cortaban, y en lugar de clavo de acero le ponían clavo de madera. Hasta la fecha por ahí todavía hay algunas ventanas que están con esa técnica y han perdurado durante 250 años. Luego también se dedicaron a la cosa de elaboración de reatas del azar, lazos, jáquimas, una serie de artículos pues para la situación de la carga de los animales y para la charrería, en fin. Entonces hubo muchas actividades, siguieron con el proceso de agricultura, y ya en los años 50, 60 es cuando Coatepec se ve la situación del trigo ya no era muy redituable, y viene un ciclo de la flor. Hasta actualmente tenemos esa situación de que somos uno de los primeros productores de flores, de fruto y de algunas otras cosas. Entonces prácticamente la actividad desarrollada por los habitantes de Coatepec fue la agricultura en sus diferentes modalidades, el comercio, ¿sí? con la harina, y actualmente ya con los comercios ya de distribuir productos necesarios para la casa. Así es, entonces es la actividad realmente a la que se ha dedicado los habitantes desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y después de, pues, de darnos
este repaso histórico, este bonito, pues, información, esta bonita información de nuestro municipio. ¿Usted qué nos quisiera comentar como, pues, como personaje de aquí, de Coatepec? A todos los que nos ven en este programa, pues, algo que nos quiera compartir o que como le haya llenado hasta este momento. Sí. Bueno, en primer lugar, la verdad, no quisiera pecar pues de ninguna forma con la situación de personaje, ¿no? La verdad soy una persona que le gusta lo que hace y que a través de eso pues he tenido la oportunidad de descubrir, de adentrarme en los archivos y sacar muchas cosas que estaban por ahí olvidadas y que para mí es una satisfacción el poder decir, por ejemplo, que solamente en el primer libro que se hizo de Coatepec, solamente se conocían 25 nombres de presidentes municipales y que actualmente hay una lista de 120 y tantos. O sea, a través de toda una serie de trabajos, de una labor, y para mí es satisfactorio. Ahora, para mí esto no queda aquí, sino que yo quisiera poderle brindar a la población de Coatepec mucho más conocimientos a partir de las investigaciones que yo hiciera. Y para mí no va a terminar en eso. Seguiré hasta, no sé, hasta que yo pueda, y en su momento para mí será grato el hecho de que yo pueda darle a conocer a la gente muchas cosas más. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. No, hombre, encantado y esperemos que el público que nos ve pues tenga otra idea de lo que realmente es Coatepec Arenas y nuestros municipios alrededor. Gracias por la oportunidad y pues nuevamente me pongo a sus órdenes. Gracias, en verdad que estaremos platicando seguido con usted.